espíritu, y también para aquellas personas que nos escuchan a través de Celestial Estéreo, que tal vez están viviendo un tiempo difícil y necesitan saber hoy que Dios nos ama, que Dios nos seguirá amando siempre. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias en esta noche. Venimos delante de tu presencia porque tú eres un Dios de amor. Y venimos una vez más a reconocer una gran verdad que tú has demostrado una y otra vez. Y es que tú nos amas. Tú nos amaste con amor eterno. Tú nos has amado siempre a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, cuando estamos con todo el ánimo y cuando estamos con el desánimo, cuando estamos con toda la pasión y cuando estamos, Señor, caídos en nuestro ánimo. Señor, tú eres el que nos ama incondicionalmente, permanentemente nos amas. Y queremos afirmar esta gran verdad en las personas que están aquí, pero también queremos extender esta gran verdad a nuestra familia. Dios ama a nuestra familia, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó, nos ama siempre. Y extendemos esta verdad a Popayán. Le hablamos al mundo espiritual, a los habitantes de esta ciudad, de este departamento. A pesar de todo lo que esté ocurriendo en nuestra tierra, Dios ama a Popayán. Dios ama al Cauca. Y establecemos esta verdad, Señor, sobre esta tierra en la cual tú, Señor, nos has plantado. En Cristo Jesús, Señor, soltamos la palabra con el cántico en nuestro corazón y en nuestros labios. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Dígalo ahí donde usted está para su vida. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Dígalo a título personal: Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Así es, en todo tiempo, en todo momento, en todo estado. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Él no nos deja de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Escucha esta gran verdad. Dios me ama. Vamos, Y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Vamos, usted representa hoy en este lugar una ciudad. Usted representa hoy un departamento. Vamos a creer que Dios ama esta ciudad. Vamos a creer que Dios no se ha olvidado de este departamento. Que Dios ama a los habitantes de Popayán. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de su pecado, Dios nos ama y nos seguirá amando. Aún siendo así,
Popayán te canta, Señor. Representamos hoy a Popayán, a Cauca, los que estamos Siendo aquí. imperfecto, aún sin merecerlo, merecerlo, Dios me ama. Eso es. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, Así es. sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo Señor, lo declaramos. para morir en mí. Tú moriste en lugar de Popayán, en el lugar de Cauca. Dios me ama. Tú nos amas. Su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama. Vamos, cántelo. Y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Vamos, dígalo con todo su corazón. Dígalo con Dígalo toda su alma. abiertos a mí, porque Dios me ama. Y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Amén. Vamos, denle ese fuerte aplauso al Dios que nos ama. Vamos, que se le caliente las manos. Grítelo conmigo, Dios me ama. Vamos, dígalo fuerte, diga Dios me ama. Duélale a quien le duela, diga conmigo, Dios me ama. ¿Ya te lo crees? Amén. Gracias al equipo de alabanza. Dios nos ama. Dios es un Dios de amor. Y tenemos que comprenderlo desde ahí. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en un mensaje profético que hay para su vida, para su familia. Pero hoy los que estamos aquí representamos una ciudad. Hoy los que estamos aquí representamos un departamento. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a recibir esa palabra para nuestra ciudad y para nuestro departamento. ¿Cuántos lo creen así? Isaías capítulo 29 dice la palabra de Dios en la palabra profética que Dios da a través del profeta Isaías. Isaías 29:1 dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Versículo 2 dice: mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré en campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo.
Este texto, esta palabra de Dios, justamente Dios la envía a Israel. Dios escogió al pueblo de Israel por amor. Dios escoge a las personas por amor. Dios te escogió a ti por amor. Dios escoge las vidas por amor porque las ama. Y Dios había escogido a Israel por amor. Dios tenía un plan con ellos. El plan de Dios es que Israel representara a Dios en medio de las naciones. Que todo Israel representara al Señor en medio de todas las naciones. Pero Israel falló a ese encargo. No logró cumplirlo. Y la palabra de Dios, cuando estamos viendo aquí, esa palabra Ariel es la palabra que se había escogido para denominar a Jerusalén, la ciudad donde habitó David también, Jerusalén, la capital de Israel. Y aquí dice la palabra de Dios que esa ciudad, aunque amada, aunque con un propósito, Dios iba a permitir que fuera asediada, que fuera capturada. Esta ciudad, cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que ha sido la ciudad más asediada del planeta. Se registran más de 27 asedios realizados contra esta ciudad, y esta ciudad muchas veces fue tomada, y como lo describe el texto, dice la palabra de Dios que Dios iba a entrar en un trato, en un proceso con esa ciudad. Dice la escritura que esa ciudad sería entonces sitiada. Dios iba a permitir aprieto. Dios iba a permitir un ejército que lo invadiera. Dios iba a permitir que la humillaran. Dios iba a permitir que esta ciudad sufriera. Pero Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Ahora, aquí hay una gran verdad. Dios ama a los pecadores. Yo dije, Dios ama a los pecadores. Hoy por hoy esta frase se está colocando en duda. En muchos escenarios se dice que Dios no ama al pecador, que Dios lo odia. Pero yo cada vez que leo la Biblia me doy cuenta que Dios ama a los pecadores. El Evangelio de Juan, que es el Evangelio sintetizado en un versículo, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo pecador, que incluye todos los seres humanos. Lo incluye a usted, incluye su familia, incluye los habitantes de Popayán, del Cauca, incluye a las personas que creen en Dios y las que no creen en Dios. Incluye a los que agradan a Dios y los que no agradan a Dios. Incluye a los que son amigos de Dios y los que no son amigos de Dios. La escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama tu vida. Yo no sé cómo está tu vida, pero lo que sí sé es que Dios te ama. Yo no sé de qué grupo haces parte tú. Si eres del grupo que agrada a Dios, que no le agrada, pues déjame decirte, eso no mueve el corazón de Dios a cambiarlo. Dios te sigue amando a pesar de tu imperfección, a pesar de tu pecado. Dios te ama. Dios ama a Popayán. Dios ama al Cauca. Yo necesito que usted me ayude a decir amén a eso. A pesar de todo lo que se ve dentro de esta ciudad, Dios
la sigue amando. Que alguien me diga amén de verdad. Den un aplauso al Señor, al Dios que nos ama a pesar de. Pero esto nos ayuda a desprender otra gran verdad. Aunque Dios nos ama, Dios al que ama lo disciplina. Dios al que ama lo disciplina. Apocalipsis 3:19 nos da esa palabra. Nos dice la palabra del Señor: yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos. ¿A cuántos? A todos los que amo. Tremenda esa palabra. Dice la Escritura: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa es la Escritura. Ahí está hablando Jesucristo resucitado. Dice la Escritura que Jesús una vez más establece esta verdad sobre su iglesia. Sé el contexto de esa palabra. Sí, Dios le habla a su iglesia que ha estado entrando lógicamente en ciertos comportamientos, pero Dios dice que Dios, por el amor que nos tiene, Él entonces lleva a cabo disciplina. Dios reprende, Dios castiga. ¿Cuántos dicen amén? Se cuenta que una historia lógicamente ilustrada de una pequeña ave. Esta pequeña ave nació en un árbol seco. Sus padres lo tuvieron en un árbol seco. Y frente al árbol siempre había un charco. Entonces el ave que nació ahí, ella creció ahí, jugó allí con sus amigos, ¿sí? Y ellos se alimentaban de los animalitos del charco. Todos los animalitos del charco que brotaban ahí, ellos se alimentaban de los gusanitos, de los insectos que se daban ahí. Pero un día de repente, ¿un día de qué? De repente vino una tormenta, y esa tormenta hizo caer la vivienda de las aves. El árbol seco donde vivían cayó, se destrozó, se desplomó, y al desplomarse entonces cayó sobre el charco, y todos quedaron ahí hundiéndose, quedaron ahí en medio del lodazal, quedaron ahí en medio de la tristeza, en medio de la angustia. Su vivienda se había caído, su lugar de habitación se había deshecho, la tormenta volvió eso nada. Entre tantas cosas, la avecita, como no tenía la necesidad, siempre mantenía con las alas sin usar. Después de la tormenta, al darse cuenta que todo se destruyó, la avecita entonces extendió sus alas y por primera vez se dio cuenta que podía volar distancias mayores a las que estaba acostumbrada. Cuando salió a volar, se encontró con un oasis lleno de árboles verdes, llenos de frutos, llenos de flores, con lagos, ríos alrededor. Todo eso le aconteció a él por la sencilla razón que esa tormenta, si esa tormenta no hubiera venido, él no hubiese logrado volar más allá de lo que pensaba y no hubiese llegado al lugar más hermoso de lo que él estaba viviendo. Te bendigo con esta historia. Hay disciplinas, hay tormentas que vienen a nuestras vidas que nos van a quebrar el árbol seco donde vivimos. Tal vez vayan a arrasar con el ambiente donde estamos, pero si estamos en las manos de Dios, todo ayudará para bien. Yo dije, todo ayudará para bien a los que aman a Dios. Tus alas se extenderán, volarás más lejos de que lo volabas y vas a llegar a lugares más preciosos de los que estabas, porque Dios
está a cargo de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es un Dios que procesa. Dios es un Dios que disciplina. Ahora bien, en este texto donde estamos viendo la palabra profética, nos habla de que Dios le tocó disciplinar su ciudad. Le tocó que disciplinar la tierra que él amaba. Yo siempre digo algo y a veces me pongo un poco inquieto cuando de pronto uno está viendo que los hijos de Dios, la iglesia, aún mi ciudad, mi departamento, cuando están justamente haciendo tantas cosas malas, pero Dios se queda quieto, me preocupa. Yo prefiero que Dios la discipline, porque la disciplina y el castigo es una señal de que Dios nos está amando. Y que si Dios nos ama, de todo lo malo que pueda ocurrir en esta ciudad, en este departamento, Dios tiene el control. Y de ahí, de todo lo malo, Dios siempre sacará algo bueno. De la maldición, Dios saca bendición. De las tormentas, Dios saca paz. Y de todo aquello que quiera dañar esta tierra, Dios puede traer salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso yo quiero que hoy usted no solamente reciba esta palabra para usted, sino que recíbala como si usted fuera Popayán y el Cauca. Y Dios me ha mostrado que esta ciudad y este departamento han entrado en un tiempo de disciplina de Dios. Ha entrado en un tiempo donde Dios va a permitir que una vez más seamos llamados a la atención. Por eso usted está escuchando lo que está escuchando. Por eso hay muertes. Por eso hay ciertos movimientos que están preocupando aún al gobierno nacional. Por eso usted está escuchando que el presidente vino a visitar, que hay unas reuniones de seguridad. Por eso usted está escuchando que hay descomposición social. Por eso usted está escuchando de que la maldad se está acrecentando. Por eso usted está escuchando de que hay corrupción en el gobierno. Pero eso que está pasando aquí para el hombre tal vez se le salga de las manos, pero Jesucristo sigue reinando. Jesucristo sigue siendo el Señor de Popayán y el Cauca. Jesucristo sigue amando esta tierra y Él tiene un plan con nuestro departamento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importante. Dele aplausos al Señor de verdad, pero que se le caliente la mano. Amén. Y mientras oraba al Señor, Dios me decía: Popayán, háblale a Popayán, me dijo. No solamente a la iglesia, sino a la ciudad. Ariel, Ariel, Dios te va a castigar. Dios te va a disciplinar. Van a haber lágrimas, va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber muerte. Pero Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el reino de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y luego la palabra de Dios nos dice justamente de que en medio de esa disciplina, entonces Dios va a traer una protección y una liberación repentina. Te bendigo con esta palabra. Dios va a traer su protección y liberación repentina. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5, sigamos leyendo. Dice: y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Te bendigo con esta palabra. Dios es un Dios de repentes. Y Dios dice: repentinamente voy a liberar a la ciudad de Popayán. Repentinamente voy a liberar las familias que hacen parte de este departamento. Bueno, alguien que traiga su fe y me diga amén. Repentinamente Dios va a actuar a favor de esta tierra porque Dios la ama. Dios la ama. Pero sabe, dice la palabra de Dios en el versículo 6,
Dice la escritura, por el Señor de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Luego dice, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que lo ponen en apretura. Dice la palabra, versículo 8, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Dios está diciendo, aunque Dios permite el disciplina, la disciplina tiene una fecha límite. El castigo tiene una fecha límite. Y Dios permite, en medio justamente de la disciplina, Dios permitió que una nación, la nación de Asiria, ¿me ayuda? La nación de Asiria fue la encargada de venir e invadir a Israel, de invadir a Jerusalén. Y Dios usó esa nación para castigar a su pueblo, para hacerlo volver en sí. Porque no hay que negar que cuando vienen el dolor, la tristeza, la aflicción, cuando viene muchas veces los ataques, las personas entonces comienzan nuevamente a volverse a Dios, a pedirle ayuda a Dios, a recordar que solo Dios puede proteger y puede librarnos. Y aquí la promesa que dice, viene protección y liberación repentina. ¿Y cómo vienen? Entonces Dios dice así, voy a enviar un auxilio repentino sobre todos aquellos que están siendo atacados por el enemigo. Voy a enviarles socorro repentino para que no queden en angustia, para que no queden permanentemente en ese dolor, en esa tristeza. Dios se encargará de liberar, de proteger y de sacar de en medio de ello los mejores resultados para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Tus enemigos serán visitados, dice el Señor. Tremendo, porque hace unos días atrás hablábamos que Dios iba a visitar su iglesia. ¿Cuántos quieren una visita del Señor? Pero ¿sabían ustedes que Dios también visita a los enemigos del pueblo de Dios? Y Dios los visita con el objetivo de deshacer sus obras. Levante sus manos y ayúdame a profetizar esta palabra. Diga, Señor, yo creo que tú amas a Popayán. Dígale, Señor, yo creo que tú amas al Cauca. Y que tú, Señor, repentinamente vas a enviar libertad al norte del Cauca. Vas a traer libertad, Señor, al sur, al oriente, al occidente de esta ciudad, de este departamento. Tú enviarás tu auxilio, tú enviarás tu socorro, tú no nos dejarás en desesperanza, tú no nos dejarás tentar más de lo que podemos soportar. Tú enviarás tu ayuda, tú enviarás tu libertad y nosotros veremos tu obra en nuestra ciudad, en nuestro departamento, porque tú nos amas y tú al que amas reprendes, pero al que amas también lo liberas con tu gran poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levántale fuerte aplauso al Señor en esta noche, amén. Yo lo creo para mi ciudad. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 9 nos habla desde ahí en adelante por qué Dios al que ama disciplina, por qué Dios disciplina una ciudad, por qué Dios disciplina una vida, por qué Dios tiene que permitir aflicciones, por qué Dios tiene que permitir que hayan dolor, tristeza, que hayan ataques.
¿Por qué Dios permite eso sabiendo que Él nos ama? Él tiene razones para hacerlo. Y hay causas de la disciplina de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Luego dice el versículo 10, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dice, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice la palabra de Dios, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formada, no entendió? Y aquí Dios expone las causas y las razones de por qué Él permite una disciplina, un castigo sobre una ciudad, un departamento. Primero que todo, cuando la palabra de Dios enseña este nombre que se había puesto Jerusalén, Ariel, este nombre significa león de Dios. Este nombre, en el contexto del juicio que Dios está llevando a cabo en esta ciudad contra Jerusalén, sugiere la idea de que Jerusalén podría verse a sí misma como un león de Dios. Pero Dios no compartía esa elevada visión de la ciudad. Podría ser que los habitantes de esa ciudad habían decidido llamarse a sí mismos Ariel. Somos un león de Dios, somos autosuficientes, tenemos confianza, tenemos fuerza. Y todo eso los había llevado a un orgullo espiritual. Y si hay una causa por la cual Dios tenga que disciplinar una vida, una familia, una ciudad, un departamento, es cuando siente orgullo. Por eso Dios está hablando esta palabra y les dice, yo quiero trabajar, yo quiero procesar, yo quiero quitar todo aquello que no te hace bien y que no me agrada. Y lo primero es el orgullo. Y del orgullo, la palabra de Dios nos dice que el orgullo produce ceguera. En el versículo 9 nos habla justamente de esa ceguera. En los versículos siguientes nos habla de que Dios permitió la ceguera, pero esta ceguera, una ceguera voluntaria. Hay un dicho que reza así: no hay peor ciego que el que no quiere ver. La ceguera de esta ciudad, de Ariel, de Jerusalén, era una ceguera voluntaria, porque Dios les daba luz, pero ellos lo rechazaban. Dios les daba su verdad, pero ellos no la aceptaban. Entonces, cuando Dios ve eso,
entonces inmediatamente Dios permite que las personas entren, como lo dice la palabra, en un sueño espiritual. Dios derramó espíritu de sueño, dice. Un dormido no siente. Un dormido está indefenso. Un dormido está inactivo. Y dice Dios, así es como Dios ve a las personas. Y justamente esta ceguera voluntaria hacía que entonces cuando leían la palabra de Dios no la entendían, no la comprendían, la veían sellada, cerrada, no la comprendían. Y eso los llevaba entonces a un analfabetismo espiritual. Las causas por las cuales Dios disciplinó esta ciudad eran el orgullo, la ceguera voluntaria, el analfabetismo. Ellos podían sentarse a leer, pero leían su palabra como leer una revista. Leían su palabra como leer el periódico, pero no extraían nada de ella. No lograban sacar la esencia de ella, la sustancia que hay en ella. ¿No? Como cuentan que hay una niña de 4 años que escuchó decir al papá que él tenía lentes para leer. Ya he visto que los oftalmólogos o las personas, cuando uno va a comprar o le diagnostican los médicos, dice, usted necesita gafas para leer. La niña de 4 años no sabía leer. A esa edad es difícil. Pero la niña escuchó que el papá tenía gafas para leer. Y entonces un día ella fue y las cogió y se las puso. Y fue a un libro. ¿Y ustedes qué creen que pasó? La niña fue, intentó leer y no pudo. Y entonces corrió donde su papá. Le dijo, papá, tus gafas no funcionan. Y el papá le dijo, ¿cómo así? Sí, papá, tú dijiste que tus gafas eran para leer y yo me las puse y todavía no sé leer. Lo que hay en la inocencia, ¿no? Pero sabe, así mismo hay gente que hay veces cree que con solo leer la Biblia va a entender, va a comprender y va a conocer a Dios. Hay personas que creen que solamente con leer la Biblia, entonces la persona va a comprender la voluntad de Dios. Hay veces, hay gente, por eso la gente dice, vea, yo leo igual que usted la Biblia, pero hay una gran diferencia, que cuando usted lee la Biblia, usted necesita iluminación espiritual. Usted necesita tener los ojos de su espíritu abiertos, bien abiertos. Necesita tener los oídos espirituales abiertos, porque si no tiene ojos espirituales y oídos espirituales, leer la Biblia no le aprovechará. Por eso, gracias sean dadas a Dios que usted, te bendigo con esta palabra, tiene oídos para oír lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Tiene ojos para ver las maravillas de la ley de Dios, y con eso extraemos la sustancia, la gloria, el poder que hay en la palabra de Dios. Si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios tuvo que tratar a la ciudad. La tuvo que tratar, ¿por qué? Porque la ciudad había aceptado una ceguera voluntaria. Había aceptado una sordera voluntaria. Dios ha estado hablándole a Popayán por muchos años. ¿Cuántos dicen amén? Esos días me encontré a un pastor, ¿no? Y aquí la iglesia de Cristo lleva más de 100 años predicando el evangelio en Popayán, en el Cauca. Se evangeliza la ciudad. Se habla de Cristo a través de las calles, de las casas, a través ahora de una emisora, a través de todos los medios. Pero muchas veces las personas prefieren escuchar noticias, deportes, escuchar otro tipo de
información a colocarle cuidado a lo que Dios está hablando. Por esas causas es que Dios trae disciplina a una vida, disciplina a una ciudad. Cuando Dios ve que uno de sus hijos se está enfriando, Dios lo despierta, Dios lo aviva con una disciplina. Dijo, hijo, yo no quiero que tú te enfríes. Yo no quiero que tú llegues a ese enfriamiento. No, te voy a traer un problema, pero con un propósito de que tú te levantes y me vuelvas a buscar, de que tus oídos espirituales se vuelvan a abrir, de que tus ojos espirituales vuelvan a ver mis obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios disciplina cuando empieza a ver que sus hijos se están quedando atrasados en el propósito de Dios. Dios por eso permite tormentas, permite también hay veces dolor y aflicción, pero no porque Él es un Dios malo, no. Dios nos ama y al que ama Dios disciplina. ¿Para qué? Para que la persona avance en el propósito de Dios. Dios es un Dios que nos ama tanto que no va a permitir que nada ni nadie nos detenga en el crecimiento y en el desarrollo del plan que Él tuvo sobre nuestras vidas. Dios colocó un plan sobre tu vida y tú eres representante de ese plan en esta tierra. Y por eso Dios permite. Pero esto los llevó también a honrar solamente a Dios con los labios, pero sin el corazón. ¿Sabe cuándo Dios disciplina a su iglesia? ¿Sabe cuándo Dios disciplina a un creyente, a una ciudad, a un departamento? Cuando se honra solamente con los labios, pero no se hace con el corazón. Pastor, ¿y qué es honrar con los labios y tener lejos el corazón de Dios? Primero que todo es repetir palabras que no significan nada para el que las repite. Es repetir palabras sin sentido, que no significan nada para el que las dice. Son las personas que recitan un Padre Nuestro, que recitan una Ave María, que recitan los 1000 Jesuses, y aún dentro del cristianismo, las personas que repiten y repiten, pero que no le ponen corazón. Usted ha escuchado la frase que dice, te lo digo de corazón. ¿Qué expresa esa frase? Cuando uno habla desde el corazón. Te lo digo desde el corazón significa que es sinceramente, que es con amor, que afecta a todo nuestro ser. Hablar desde el corazón expresa la idea de que viene acompañado con un sentimiento profundo, fuerte, que expresa aprecio hacia alguien. Te lo digo de corazón. Usted mismo sabe, en las relaciones que nosotros manejamos en nuestra vida, quién le habla solamente de labios y quién le habla de corazón. Nosotros sabemos. No es lo mismo decirle a una persona que uno ama, ¿sí?, viendo televisión o leyendo alguna revista y la persona le pregunta, dime que me amas, y la persona por salir ¿cierto?, del momento y por salir del paso, le dice, sí, usted sabe que yo la quiero, que yo la amo, ya cumplí. Honrar a Dios con los labios y no con el corazón es ir a estar en comunión con Él como para cumplir, decirle cosas que no tienen sentido. Honrar a Dios con los labios y no de corazón significa que ellos no creían lo que decían sus palabras. Por eso nosotros tenemos un gran reto cuando hablamos de que amamos a Dios, porque si usted ama a Dios tiene que aprenderlo a honrar desde su corazón. Tenemos que creer lo que cantamos. Hay personas que cantan y no creen aún lo que cantan a Dios. Tenemos que creer lo que leemos en la palabra de Dios y cuando lo declaramos, tenemos que declararlo de corazón. Hay personas que van a estar con usted y conmigo y las personas sienten algo diferente con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hablamos de dientes para afuera. Hablamos del corazón. Hablamos conmovidos. Hablamos quebrantados. Hablamos con pasión. Porque creemos que
que lo de Dios en nuestra vida fue lo mejor que nos pasó, fue lo más hermoso que nosotros hemos vivido, es lo más precioso que nos haya pasado, haber conocido a Cristo, haber conocido su amor, haber conocido su salvación, es lo más maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Y como lo es lo más maravilloso, tenemos que honrarlo, no solamente de labios, sino desde nuestro corazón. ¿Sabe qué es? Honrar a Dios solamente de labios y no con el corazón. Eso representa una religiosidad formal, meramente externa. Por eso es que las personas hay veces nos confunden y piensan que todos estamos en una misma bolsa, que los cristianos somos tan religiosos como los católicos y que al final todas las religiones las hizo Dios. Como a un creyente que predicaba la palabra, vino otra persona y le dijo: yo soy religioso igual que tú. Y el creyente le dijo: no, espérate un momento, yo no soy religioso. Digo: sí, ¿cómo me vas a decir que un creyente que predica la palabra no es religioso? Digo: no, yo no soy religioso. Yo llegué a Cristo como un pecador. Cristo es una persona. Cristo no es una religión. Cristo perdonó mis pecados. Una religión no perdona pecados. Cristo entregó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Una religión no sangra. Cristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre gobernando como Rey de Reyes. Una religión no muere, no resucita y tampoco reina el universo entero. Cristo me salvó, me perdonó mis pecados, me lavó con su sangre, me transformó y ahora todos los días yo hablo con Él y Él me habla a mí. A eso no se le puede llamar religión, a eso se le llama una relación con Dios. ¿Cuántos lo creen de verdad? Dele aplauso al Señor si usted lo tiene así. No somos religiosos, no honramos a Dios con nuestros labios, honramos a Dios con nuestro corazón. Desde ahí tenemos que aprender nosotros a honrar a Dios. Yo le digo a la gente: pellizquese o llámese la atención usted mismo cuando esté cantando, ¿sí? Solamente con el control dirigido. ¿Qué es el control dirigido? Cuando es mecánicamente. Llámese la atención, pellizquese. Dios no se merece que usted le cante de labios para afuera. Por eso es que los salmistas decían: bendice alma mía al Señor. Bendice, que empiece a bendecir a Dios todo mi ser. Yo no quiero solamente mis labios, quiero que mi corazón se involucre, quiero que mi alma se involucre, quiero que mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos se involucren para bendecir a Dios, porque no me puedo olvidar de ninguno de sus beneficios. Eso es honrar a Dios, como a Dios le agrada. Y por eso, cuando Dios ve esa superficialidad en la adoración, en la alabanza, en la relación con Él, cuando Él ve esa religión, dice: no puedo permitir que mi iglesia y la gente que yo ame se quede estancada ahí. Tengo que hacer algo para sacarlos de ahí. Y por la general Dios permite una disciplina. Dios permite que algo nos sacuda. ¿Sí? Por eso Dios nos habla. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva? Finalmente también nos lleva a que esto, en el versículo 15 habla que hay otra causa de la disciplina, y es los que esconden el pecado. Si hay algo que a Dios le desagrada es cuando una persona peca y, como dicen por ahí, esconde la mano. El que tira la piedra y esconde la mano. No. La palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta de él alcanzará misericordia. Y Dios, como lo dice ese texto, póngamelo por favor, dice la palabra de Dios
en ese texto del versículo 15, dice que las personas estaban diciendo algo. Dice, ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dice, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? No, Dios nos ve permanentemente y Dios nos conoce permanentemente. Por eso es tan importante que nosotros entonces no escondamos el pecado, confesemos el pecado, digamos el pecado. Levante sus manos y bendiga, diga Popayán, dígale Cauca, en el nombre de Jesús te declaro libre para confesar tu pecado. Te declaro libre para que hables de tu pecado, para que le pidas perdón a Dios por tu pecado. Te declaro libre para confesar tu pecado, para que el pecado no te siga dañando, para que el pecado no te siga afligiendo, para que el pecado no siga abriendo puertas a ejércitos enemigos. Declaro libre mi ciudad y mi departamento para confesar su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice la palabra en el versículo 16, otra causa, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Y la pregunta que hace Dios aquí dice, ¿acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Negar a Dios como el creador nuestro y salvador nuestro es un gran delito a sus ojos. La palabra de Dios nos dice que llegó un momento donde las personas, dice, el barro se creía igual que al alfarero. El barro se creía igual que al poder del alfarero. El barro se creía tan inteligente como en la inteligencia del alfarero. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que reconocer que hay un creador en los cielos y que Él nos creó con un propósito. Pero no solamente nos creó, sino que Dios es nuestro alfarero. Nosotros somos barro en sus manos. Él es el que nos forma. Él es el que nos transforma. Él es el que nos moldea. Él es el que hace la obra en nosotros. Y los seres humanos no podemos ser igualados. Que Dios tenga misericordia con las personas, ¿no? Que hablan justamente de que el mundo se formó al azar, de que la creación se formó al azar, de que no hay un Dios, que Dios es un invento del hombre. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no reconocen que hay un creador, que tiene toda la sabiduría y la inteligencia para crear y sostener su creación. Y el que no puede reconocer que Dios es creador, tampoco puede reconocer que Dios es salvador. Por eso es tan importante que nosotros sepamos de que Dios es justamente el que disciplina por diferentes causas. Pero bendito sea Dios. Yo empecé diciendo de que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Una vez que Dios termina el propósito de la disciplina, una vez que Dios termina el propósito del castigo, Dios entonces trae una restauración sobre la vida. Dios trae restauración sobre la tierra. Por eso son buenas noticias. Cuando Dios me habló esto, dijo, háblelo a Popayán. Vienen tiempos para Popayán y el Cauca donde vamos a sentir dolor por lo que pasa en nuestra tierra. Yo le decía en mi clase de teología a los jóvenes, ¿a quién se le ocurre hacer lo que le hicieron a la señora que es candidata de la alcaldía? ¿A quién se le ocurre quitarle la vida a una mamá? ¿A quién se le ocurre quitarle la vida a un papá? ¿A quién se le ocurre ahora empezar a matar, a destruir? ¿A quién se le ocurre? Y no son, recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Atrás de esto está Satanás. Atrás de esto están los demonios. Satanás vino a robar, matar y destruir. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos la respuesta. Y tenemos que decir la verdad.
Popayán tiene que ser guiada al arrepentimiento. Por eso la iglesia, a cada persona que tú guías al arrepentimiento, hace de que esta ciudad sea bendecida, de que esta ciudad sea restaurada. Yo quiero que alguien me crea de que Dios va a restaurar a Popayán y al Cauca. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el versículo 17. Dice la palabra de Dios así, en la restauración. Después de la disciplina, viene la restauración. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. Dios dice en su palabra que después de la disciplina, entonces la tierra muerta de repente va a empezar a rebosar con frutos. Te bendigo con esta palabra. No te desanimes, no desmayes cuando venga la aflicción, cuando venga la tormenta, cuando vengan los momentos difíciles, y puede ser que Dios esté obrando en tu corazón, quitando algo que no le agrada a Él, quitando algo que no te sirve a ti, quitando algo. No te desanimes, por el contrario, ármate de esperanza. Después de esa aflicción, después de ese proceso, entonces tu corazón, entonces tu vida, que muy posiblemente la demás gente la vio como tierra muerta, de repente va a empezar a dar sus frutos, de repente se va a volver fértil, de repente vas a empezar a ver las mejores cosechas en tu vida. Que alguien me diga amén a eso. De repente vamos a ver los frutos por los cuales hemos trabajado. Yo lo creo así. Dele aplauso al Señor si usted cree esta palabra. Amén. Versículo 18, perdón. Dice así: en aquel tiempo, vamos, créalo para Popayán. Yo estoy creyendo esta palabra para mi ciudad, para mi departamento. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro de Dios. Yo oro a Dios para que se abran los oídos espirituales de los habitantes de Popayán. Ahí está incluida tu casa, está incluida tu familia. Que se abran los oídos de los sordos para que escuchen las palabras del libro de Dios, para que entiendan las palabras de Dios, para que comprendan lo que la palabra de Dios quiere hablarles. ¿Cuántos dicen amén a eso? En aquel tiempo los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia, bendigo a Popayán y el Cauca, y pido a Dios que se abran los ojos de los ciegos, los ojos espirituales sean abiertos, que los ojos espirituales vean la obra de Cristo, la obra de amor, que vean la creación de Dios, que vean la obra redentora de Cristo, que vean las obras de Dios a favor de su vida, que se abran los ojos de los ciegos. Más importante hay veces que los milagros físicos son los milagros espirituales. Cuando los milagros espirituales del oído y de los ojos se abren por el poder de Dios, entonces hay salvación, entonces hay restauración. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice, versículo 19. Entonces los humildes, Dios permite aflicciones, Dios permite tormentas, Dios permite castigos en nuestras vidas para humillarnos, para quitarnos el orgullo, porque esta palabra es necesaria. Entonces, cuando ya esté humilde, ellos crecerán en alegría, y esa alegría vendrá de Dios. Es una alegría que no depende de las condiciones de esta tierra. Es una alegría que no depende de si estamos sanos, de si estamos enfermos, si tenemos provisión o no la tenemos. Esa alegría es solamente de que si Dios está con nosotros, podemos estar gozosos, podemos estar felices y podemos tener esperanza de que todo saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Sabe qué dice? Versículo 20 y 21. Porque el violento
Vamos, levante sus manos en el nombre de Jesús. La palabra profética dice que el violento será acabado. Yo ruego a Dios por esta palabra para esta ciudad, para este departamento, que los violentos se acaben, que los violentos se acaben. Dice la palabra que el escarnecedor sea consumido, que sean destruidos los que se desvelan para hacer iniquidad. Padre, yo tomo esta palabra para Popayán y el Cauca. Todo aquel que quiera hacer violencia sea acabado. Todo aquel que quiera escarnecer sea consumido. Todo aquel que se esté planificando hacer maldad en contra de esta ciudad, este departamento, a través de cualquier área, sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta, hiperviente la causa del justo con vanidad, sean acabados, sean consumidos, sean destruidos de Popayán y del Cauca. Que alguien me diga amén a esa palabra. ¿Sabe qué dice el versículo 22? Dice la palabra: por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. ¿Por qué? Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Te bendigo con esta palabra. En el nombre de Jesús, la restauración que viene sobre Popayán y el Cauca, de la deshonra, Dios va a sacar la honra de esta tierra. Te bendigo con esta palabra. Tus hijos, tu descendencia va a adorar a Dios. Bendigo a Popayán y al Cauca. Dios no ha terminado con esta ciudad. Dios la ama. Dios la ama. La está disciplinando, pero Dios la ama. Y después de la disciplina, entonces los hijos de Popayán, los hijos del Cauca, santificarán el nombre de Dios, adorarán el nombre de Dios, no tomarán el nombre de Dios en vano. Los hijos van a adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Finalmente, el profeta Isaías dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Bendigo a Popayán con esta palabra. Bendigo al Cauca con esta palabra. Vamos a creer que Dios, después de la disciplina, te va a volver más inteligente que antes. Te va a volver más entendido que antes. Te va a volver más comprensivo que antes. Después de la disciplina, Dios va a hacer que aprendas la lección que Él te quiso dar, para que veas que Dios te ama. Colóquese en pie y diga con nosotros: aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Usted representa a Popayán en esta noche. Usted representa al Cauca. Vamos, cántelo por Popayán, cántelo por el Cauca. Dígalo. Aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí.
Dios me amó tanto que aún sin merecerlo, Popayán te canta, entregó Señor. su Hijo en mí. Tú entregaste tu vida. Tú fuiste a la muerte por Popayán. Tú fuiste a la muerte por el campo. Su amor es tan grande e incondicional. Vamos, cántale, dígalo. Te ama. Siempre estás con sus brazos abiertos a mí. Popayán, Dios te ama. Cauca, Dios te ama. Su amor es tan grande. A pesar de la disciplina en la que entras, a pesar del castigo en el que entras, Dios te ama. Porque Dios al que ama corrige. Dios al que ama castiga. Dios al que ama disciplina. Vamos, declárale esa palabra profética a Popayán. Dígale, Popayán, Dios te ama. Cauca, Dios te ama. Familias que habitan esta ciudad, este departamento, Dios les ama. A pesar de la aflicción que estés viviendo, a pesar de los momentos difíciles que estés viviendo, Dios te ama. A pesar de las tormentas que estés viviendo, Dios te ama. A pesar del luto que estás viviendo, Dios te ama. A pesar del proceso en que te encuentras, Dios te ama. A pesar de la invasión de ejércitos enemigos, Dios te ama, Popayán. Dios te ama, Cauca. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama. Su amor es tan grande y incondicional. Dios te ama y siempre está con sus brazos abiertos a ti. Vamos, levante sus manos. Ayúdame a profetizar la palabra de Dios. Así está escrito en la palabra de Dios. Repentinamente vendrá la liberación de mi ciudad. Repentinamente Dios visitará a todos sus enemigos. El Señor de los ejércitos visitará con truenos, con terremoto, con gran ruido, con torbellino y tempestad, con fuego consumidor. Nosotros creemos en el nombre de Jesús que el Señor visitará esta tierra. La violencia acabará. En el nombre de Jesús de Nazaret, los que planifican destruir esta ciudad, este departamento, serán destruidos por el poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, los que arman lazo, los que pervierten la causa del justo con vanidad, caerán, no prosperarán, se van a debilitar, van a caer. Los que quieren corromper esta ciudad, los que quieren dañar esta ciudad, los que quieren arruinar esta ciudad, este departamento, van a caer, van a deshacerse sus planes, van a caer, van a destruirse por el poder de Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, creemos tu palabra. Después de la disciplina, la tierra volverá a ser fructífera. La tierra dará su fruto. Vamos, declare: Popayán, el Cauca, dará el fruto para Dios. Popayán, el Cauca, será un campo fértil para Dios. Digan el nombre de Jesús. En Popayán, los sordos oirán las palabras de Dios. Los ojos de los ciegos verán la obra de Dios. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. En Popayán, los humildes crecerán en alegría. Los pobres se gozarán en el Santo de Israel.
Vamos, proclamamos esta palabra gravitando, la establecemos sobre nuestra tierra, porque el Señor que redimió a Abraham, en el nombre de Jesús, lo creemos así. Nuestros hijos, nuestra descendencia, santificarán el nombre de Dios, santificarán al Santo de Dios y temerán al Dios de Israel. En el nombre de Jesús lo establecemos así sobre nuestra ciudad. Los extraviados recibirán espíritu de inteligencia y aprenderán la sana doctrina en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre, porque todas las promesas en Cristo son sí y solamente por medio de nosotros, pero para la gloria de Dios. Lo creemos así en el nombre de Jesús y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús.